Lo tengo en línea y lo quiero saludar a Martín Zurita, que es el secretario de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina, porque lo comentábamos antes con Ceci, lo anticipábamos, colegios privados de la provincia de Buenos Aires con aumentos para agosto y atención porque también está previsto que aumenten en septiembre. ¿Es así, Martín? ¿Cómo te va? Buen domingo. Hola, muchas gracias, Viviana. Un gusto siempre saludarte. Bueno, igualmente. Efectivamente, la provincia de Buenos Aires autorizó para el mes de agosto un aumento para los colegios que reciben aporte estatal del 5,5% y para septiembre del 2,5%. Esto se debe a que la composición de la cuota de un colegio privado entre el 75 y el 80% tiene que ver con el costo laboral y cada vez que hay aumento de paritaria se tiene que reflejar en los aranceles de nuestros colegios. O sea, para repasar, 5,5% de aumento en agosto, 2,5% de aumento en septiembre. Así es, sí, eso es lo que nos han autorizado, a pesar de que desde el sector estamos reclamando otro tipo de recomposición porque hubo aumento paritario en enero, retroactivo a diciembre, y nosotros durante varios meses no pudimos recuperar ese importe, con lo cual generó un problema financiero para nuestras escuelas y en muchos casos hay situaciones bastante complicadas, por eso estamos pidiendo también que antes de fin de año se pueda actualizar esta situación. Ahora, fíjate la diferencia, ¿no? Para el padre que lleva a un chico a ese colegio dice no puedo más, dejen de aumentar y vos me estás diciendo y así todo es insuficiente ese aumento. Sí, efectivamente, Viviana, acá el problema que tenemos es que si cuando el gobierno de cada jurisdicción otorga un aumento y lo traslada a las cuotas de los colegios, no habría problema. Pero si se da un aumento y nosotros tenemos que pagar ese aumento sin poder cobrarlo en la cuota, se presenta un problema, para lo cual muchas escuelas tuvieron que, para pagar sueldos y aguinaldos, pedir préstamos en una situación complicada para el sector donde nos enfrentamos con la baja de natalidad. Exacto. Que afecta a todo el sistema educativo. Que ya muchas escuelas han tenido que cerrar por ese tema. Totalmente. Muchos maternales. Sí, y se suma a bueno, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de un edificio escolar que también ha sufrido incrementos muy grandes, como los servicios de gas, de luz, de internet, sí. Y sumado a la mora, que tenemos una mora bastante alta en el pago de las cuotas. Bueno, es una situación donde no todas las escuelas tienen la misma espalda económica financiera y por eso, bueno, estamos viendo que hace poquito una escuela de más de 60 años ha anunciado el cierre en sus 3 niveles y bueno, vemos este goteo tal vez de que vemos por los medios de comunicación que muchas escuelas están mal y bueno, se debe un poco a temas coyunturales y a temas estructurales. Martín, buen día, Cecilia te saluda. ¿Cuál sería el porcentaje entonces ideal para poder cubrir esos gastos que han quedado retrasados? Como para buen día, ponerse, Cecilia. ¿qué tal? Buen día. Como para ponerse, digamos, al nivel de lo necesario y por ahí pretender tener mínimos ajustes de ahí en adelante. Claro, suponiendo alguna situación ideal, ¿no? Sí. Nosotros para hacer una idea y graficar cuál es el problema del atraso arancelario que tenemos, es como si de una cuota del mes que paga un padre, el 30% de esa cuota es lo que nos falta a nosotros como para ponernos de alguna manera a la par de los incrementos salariales que hubo. Así que trataremos de acá hasta fin de año ver si algo de eso se puede recuperar porque realmente el problema financiero que están teniendo nuestras escuelas es muy pronunciado. ¿Cuánto, por último, Martín, entonces, cuánto queda ahora, a partir de agosto y en septiembre, una cuota de un colegio privado de la provincia de Buenos Aires? Depende del colegio, obviamente, pero un aproximado. Mira, Viviana, acá tenemos que diferenciar dos cuestiones. Una tiene que ver con los colegios que reciben aporte estatal, claro, que son 4.400 escuelas, y de esas 4.400 escuelas reciben desde el 100% hasta el 40%, y después es muy complicado decirlo. ¿Por qué? Porque algunas escuelas tienen jornada extendida, otras tienen doble jornada, sí. Otras tienen materias extraprogramáticas, pero la grilla para los colegios subvencionados va desde los 35.000 pesos hasta los 200.000 pesos, el colegio que menos subvención recibe, y de ahí, bueno, depende también los servicios extras que la escuela ofrezca según su proyecto educativo.
y después los colegios no subvencionados hacen un análisis de su estructura de costos y de lo que ofrecen, que también son muy dispares unos de otros, y puede partir de los 200.000 pesos en adelante. Martín, ¿y cuánto cobra, cuál es el salario promedio de un docente de una escuela privada? También depende de las jurisdicciones, pero hay aproximadamente 1 millón de pesos como sueldo inicial por 4 horas. Hay muchísimos docentes que con un plan del gobierno nacional están teniendo 5 horas y por lo tanto su sueldo es mayor, pero bueno, sin la antigüedad y sin los presentismos y demás que algunas jurisdicciones tienen, se parte desde ese sueldo. ¿Podríamos inferir entonces que si hay un 30% de la cuota que sería necesario para equilibrar, digamos, esos costos de la escuela que están relacionados también con el salario docente, es también el porcentaje que necesitan los docentes en las escuelas estatales? No, porque ese porcentaje de aumento ya lo pagamos nosotros. Por ejemplo, cuando se dio, la provincia autorizó en el mes de enero, que también bastante extraordinario, porque siempre las paritarias se arreglan en los meses de clases. Como no se arregló el año pasado a fin de año, en el mes de enero hubo un acuerdo paritario en la provincia de Buenos Aires con los gremios y entonces el aumento fue retroactivo al mes de diciembre. Diciembre, que nosotros en enero no estábamos, obviamente no hay clases. Enero, febrero, marzo y abril tampoco pudimos recuperar y ahí es donde se produjo este desfinanciamiento. Pero al docente el salario se le pagó por el aumento que correspondía. Martín, gracias como siempre por la comunicación y por la información. Buen domingo. Muchas gracias, Viviana. Gracias, que estés muy bien. Bueno.